Teoría atómica, modelo atómico de Dalton, parte 3. Entonces, vamos a terminar la parte matemática y a describir algunos aspectos históricos del modelo atómico de Dalton. Entonces, comencemos con la deducción de las verdaderas ecuaciones de trabajo. Las ecuaciones que dedujimos en las secciones anteriores no son muy útiles por separado, pues requieren conocer parámetros que no se pueden contar o que no se podían contar en la época de Dalton. Aún hoy serían muy difíciles sin otra serie de conceptos adicionales. Sin embargo, veremos cómo al combinarlas emergen expresiones matemáticas nuevas que sí pueden ponerse a prueba experimentalmente, aunque algunas requieren presupuestos que no son del todo correctos. Tenga en cuenta, nuevamente, que Dalton no hizo este argumento algebraico, pero sí debió haber seguido la misma ruta de pensamiento de una manera aritmética. Ahora procederemos a calcular masas atómicas relativas, o por lo menos a proponer una expresión general para eso. Para calcular las masas atómicas relativas a R, tomaremos la ecuación que dedujimos al finalizar el análisis del principio. Todos los átomos de un mismo elemento son idénticos entre sí, poseen igual tamaño, masa y comportamiento físico y químico, pero reemplazando cada número de átomos con lo que valen en términos del número estequiométrico de la molécula de la cual provienen, el subíndice del elemento y el número de eventos de reacción, tal como dedujimos al final del principio. El átomo es la unidad de materia más pequeña que puede participar en una reacción química. Evidentemente, lo primero en cancelarse es el número de eventos de reacción. Ahora debemos analizar reacciones de descomposición ideales, es decir, con letras generales en lugar de elementos, asumiendo una determinada sustancia cualquiera I minúscula que se descompone en dos elementos que vamos a llamar I mayúscula y D mayúscula. Por lo tanto, el compuesto original es el mismo para los dos elementos generados. Por lo tanto, el número estequiométrico de la molécula va a ser el mismo. Eso quiere decir que V sub I va a ser igual a V sub D en la ecuación, lo cual al reemplazar nos permite cancelar ese parámetro y simplificar la expresión, de forma tal que ahora en lugar de tener 5 radios, tenemos 3, un radio de masas, un radio de masas atómicas relativas y el problemático aquí, el radio de subíndices del elemento. Para que me entiendan el problema, de los 6 términos que componen esta ecuación, desconocemos 4. Los 2 que son pesos atómicos y los 2 que son subíndices. El problema con los subíndices es que, al igual que los números de átomos, no se pueden contar directamente. No es como si el agua venga naturalmente etiquetada como H2O. Por lo tanto, Dalton debía tomar una decisión. Y una primera decisión era dar valores arbitrarios a los subíndices de cada elemento en moléculas como la del agua. Y el segundo problema era encontrar un peso atómico relativo que sirviera como el valor 1 relativo sobre el cual los demás elementos se iban a contar o se iban a medir. Entonces, para resolver el segundo problema, cuál iba a ser el elemento 1, Dalton eligió el elemento con la masa más baja cuando se asume un volumen constante, es decir, cuando se analiza la densidad específica de un gas, y el gas menos denso es hidrógeno. Por lo tanto, el hidrógeno sería la masa de comparación o la masa igual a 1 relativo exacto. Ahora el problema eran los subíndices, y para el agua ya hemos mencionado que Dalton asumió la hipótesis más simple, es decir, asumir arbitrariamente que la molécula de agua estaba formada por un solo átomo de hidrógeno y un solo átomo de oxígeno. Y si eso era cierto, entonces el cociente o radio de subíndices podía cancelarse. La masa de la sustancia dato y la masa atómica de la sustancia dato serían iguales a las masas del hidrógeno. Y como la masa atómica del
hidrógeno relativo sería igual a 1 exacto, también se podría cancelar, lo cual reduce la expresión a solo 3 términos. La masa atómica relativa del elemento problema, siendo igual a la masa relativa del elemento medible macroscópicamente sobre la masa del hidrógeno medible macroscópicamente. Una ecuación simple que sí puede resolverse experimentalmente en términos macroscópicos. Ahora miremos dos ejemplos de masas atómicas relativas empleando como masa de ponderación la masa del hidrógeno en una reacción de descomposición. Si al descomponer amoníaco obtuviera 50 gramos de hidrógeno y 232 gramos de nitrógeno, nos piden determinar la masa atómica relativa a hidrógeno empleando las fórmulas moleculares para el amoníaco propuestas por Dalton, HN, y también su forma moderna, NH3. Entonces vamos a emplear la expresión que dedujimos para la relación entre masas atómicas relativas y sus índices. Esa está compuesta por 3 cocientes o radios. Un primer radio de masas, un segundo radio de masas atómicas relativas y un último radio de subíndices entre dos elementos, el hidrógeno y el nitrógeno. Multiplicando vamos a dejar el que es incógnita, en este caso el nitrógeno. Y dividiendo vamos a dejar el elemento que nos sirve como dato o ponderador, que es el hidrógeno. Lo único que restaría es despejar la masa atómica relativa de nitrógeno. Entonces, tenga en cuenta en primera instancia que la masa atómica relativa de hidrógeno la vamos a asumir como 1 exacto y por lo tanto podemos cancelar este término. Además, los pesos atómicos relativos o masas atómicas relativas son adimensionales. Por lo tanto, cancelar esa masa atómica relativa no va a afectar dimensionalmente a la masa atómica relativa del nitrógeno. Y vamos a pasar el subíndice de hidrógeno a multiplicar, el subíndice de nitrógeno a dividir. Y expresamos la ecuación de manera elegante. Con lo cual llegamos a la respuesta analítica de este problema, que voy a tener que calcular 2 veces. Uno para la hipótesis de Dalton, otro para la forma moderna. En la hipótesis de Dalton, la fórmula molecular es HN, por lo tanto el subíndice de hidrógeno es 1 y el subíndice de nitrógeno también es 1 y por lo tanto en esa expresión se cancela. Mientras que en la forma moderna el subíndice de hidrógeno vale 3 y el subíndice de nitrógeno, como no está dado, vale 1. Lo único que resta es encontrar las masas. La masa de hidrógeno en el enunciado es 50 gramos y la masa de nitrógeno es 232 gramos. Observen que el cociente es semejante en ambas ecuaciones. Por lo tanto, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a operar el primero, 232 entre 50. El resultado es 4,64 y voy a tomar este mismo valor que equivale a esta división y simplemente multiplico por 3 para obtener el segundo resultado, que será 13,92. Cuando redondeamos estos pesos atómicos relativos sin decimales, obtengo 5 para la hipótesis de Dalton y 14 para la forma moderna. Si comparamos estos resultados con los valores de la tabla periódica, nos daremos cuenta que el peso atómico relativo de nitrógeno en la tabla periódica es 14, cercano al que calculamos con la fórmula molecular moderna. Mientras que para Dalton el peso atómico relativo del nitrógeno era 5. Usando esta técnica, empleando razonamiento aritmético en lugar de algebraico de todas formas, Dalton generó una primera tabla de pesos atómicos relativos al hidrógeno hipotéticos. Y digo hipotéticos porque su elección para el radio de subíndices de los elementos en muchas de las fórmulas no era correcta. Aparte de no elegir correctamente los subíndices, se puede notar que Dalton cometió errores experimentales al medir la masa equivalente de hidrógeno a oxígeno, pues si se hace bien la medición, el valor obtenido debe ser alrededor de 7,92 oxígeno con respecto a un hidrógeno, lo cual tradicionalmente se redondea como un valor 8 a 1.
En cualquier caso, en 1803 Dalton se refirió a esta lista de pesos atómicos relativos al hidrógeno para varias sustancias en una charla ante la Sociedad Filosófica y Literaria de Manchester sobre la solubilidad de varios gases como el dióxido de carbono y el nitrógeno en agua. Pero, tal como nos pasa en este punto de la discusión, a Dalton aún le faltaban conceptos o herramientas matemáticas, por lo que llegó a conclusiones imprecisas, y es incorrecta porque asume a priori sin contar con una justificación para el valor de los subíndices elegidos para el agua o para el amoníaco. Pero esas cosas nadie podía preverlas, pues en la época de Dalton aún faltaban conceptos matemáticos, lenguaje y tecnologías necesarios para llegar a conclusiones más precisas. No es como si una teoría científica esté obligada a nacer con una matemática perfecta de inmediato. Y lo anterior es un detalle general a tener en cuenta en todas las teorías científicas. Los científicos asumimos siempre que toda teoría compuesta por un modelo matemático dado, por muy precisa que sea, es imperfecta y por ende siempre hay cabida a perfeccionamientos experimentales, perfeccionamientos del lenguaje e incluso perfeccionamientos matemáticos. La segunda ecuación de trabajo no la propuso Dalton, pero de todas maneras es importante, y es la justificación para el balanceo de ecuaciones químicas. Por el momento la vamos a denominar como prueba de balanceo. En este caso iniciamos con la ecuación de conservación del número de átomos que dedujimos al terminar el principio. Los átomos no se crean ni se destruyen, pero reemplazando cada número de átomos con lo que vale en términos del número estequiométrico de la molécula de la cual provienen, el subíndice del elemento y el número de eventos de reacción, tal como dedujimos al final del principio. El átomo es la unidad de materia más pequeña que puede participar en una reacción química. Entonces obtenemos una suma de un producto triple. El número estequiométrico, en este caso las moléculas serán reactivos por el subíndice del elemento en cada reactivo por el número de eventos de reacción. Y eso debe ser igual a la suma del producto triple del número estequiométrico de cada producto por el subíndice del elemento en cada producto por el número de eventos de reacción. Y aquí viene la clave. El número de eventos de reacción es una constante, tanto para reactivos como para productos. Y además tiene el mismo valor tanto para reactivos como para productos, por lo que sale como factor común. Y al pasar un número de eventos de reacción a dividir, podemos cancelar ese término, con lo cual obtenemos la expresión para determinar el balance de número de átomos para un evento de reacción o para una cantidad indeterminada de eventos de reacción. La suma del producto de números estequiométricos y subíndice de un elemento dado en una ecuación química será constante sin importar el número de eventos de reacción. Por lo tanto, podemos usar un solo evento de reacción para determinar que la masa se conserva. Así, no tenemos que contar todos los átomos presentes en una determinada sustancia, solo plantear un modelo para un evento de reacción y determinar si se conserva el número de átomos relativo. Esta ecuación se puede emplear para dos propósitos principales. El primero, comprobar que el número de átomos se conserva, y el segundo, corregir el modelo o ecuación química en caso de que los números estequiométricos estén mal planteados. Por el momento, solo veremos un ejemplo para corroborar que los números estequiométricos estén correctos, pues las técnicas para corregir números estequiométricos mal planteados las veremos en capítulos posteriores. Muy bien, vamos a determinar que el número de átomos se conserva, y podríamos hacerlo de manera muy elemental, pero la idea aquí es demostrar que la ecuación que dedujimos para la conservación de átomos en términos de números estequiométricos y subíndices es correcta. Entonces, lo primero que vamos a hacer es expresar la fórmula general
en términos de esta ecuación. Observe que en las indicaciones de suma lo que va a cambiar son los reactivos o los productos, pero el elemento como tal se mantiene constante. ¿Eso qué significa? Significa que debemos hacer un análisis elemento por elemento. Como hay dos elementos, pues entonces hay que hacer dos análisis, uno para el hidrógeno y otro para el oxígeno. Entonces nos piden sumar el producto de número estequiométrico de reactivo por subíndice. Hay dos reactivos, por lo tanto vamos a tener que sumar dos parejas. Mientras que para los productos, como solo tengo un producto, entonces va solo una pareja. Entonces el primer reactivo es hidrógeno molecular, el segundo reactivo es oxígeno molecular. El único producto es agua. Lo único que resta sería reemplazar los elementos. Como solo tengo dos elementos, esto se repite dos veces. Uno para el hidrógeno elemental, atómico, y otro para el oxígeno. Y lo único que resta es buscar los términos y reemplazar. El número estequiométrico del hidrógeno molecular es 2. El subíndice de hidrógeno en esa fórmula también es 2. El número estequiométrico del oxígeno es 1, que nos permite cancelarlo. Y el subíndice de hidrógeno en el oxígeno vale 0. El número estequiométrico del agua vale 2. El subíndice del hidrógeno en el agua también vale 2. Por lo tanto, 2 por 2 es igual a 4. 4 más 0 es igual a 4. 2 por 2 es igual a 4. Por lo tanto, en efecto, el número de átomos de hidrógeno se conserva. Para oxígeno vamos a tener lo siguiente. El número estequiométrico de hidrógeno vale 2. El subíndice de oxígeno en el hidrógeno vale 0. El número estequiométrico del oxígeno no está dado, por lo tanto vale 1, lo que nos permite cancelarlo. El subíndice del oxígeno en el oxígeno molecular vale 2. El número estequiométrico del agua vale 2. Y el subíndice del oxígeno en el agua vale 1, lo que nos permite cancelarlo. 2 por 0 es igual a 0, por lo tanto 2 es igual a 2. Esto sería la ruta extremadísimamente larga, la que nadie hace. Sin embargo, este ejercicio no tiene como objetivo balancearlo rápidamente, sino demostrar que la fórmula que dedujimos a partir de los principios de la teoría atómica justifican el procedimiento por el cual determinamos que el número de átomos en una ecuación química se conserva. En caso de que las igualdades no se mantengan, significa que el modelo está mal planteado, no que la ley no se cumpla. Los primeros resultados de Dalton fueron presentados en 1803, tenga en cuenta esa fecha, en una conferencia, pero el artículo correspondiente a esa primera intervención no fue publicado sino hasta 1805, pero sin discutir el factor relevante, es decir, cómo obtuvo las masas relativas de los elementos. El método no fue revelado sino hasta 1807 por un conocido suyo llamado Thomas Thomson en la tercera edición de su libro de texto, Un sistema para la química. Dalton, por lo tanto, se vio forzado a publicar sus métodos en su propio libro de texto llamado Un nuevo sistema de filosofía química, entre los años de 1808 y 1810. En sus escritos, Dalton usó el término átomo para referirse a la partícula básica de cualquier sustancia química, sin importar que estos fueran elementos o compuestos. Por lo tanto, él no usaba el concepto o palabra molécula. En la actualidad, nosotros usamos la palabra molécula para referirnos al conjunto de átomos que van unidos por enlaces químicos fuertes. Adicionalmente, Dalton asumió a priori, pues no tenía información para decir lo contrario, que los elementos eran entidades monoatómicas. Sin embargo, como veremos en próximas lecciones, con el tiempo surgieron resultados experimentales que no concordaban con esa presunción.
En la actualidad, una molécula es el conjunto de átomos del mismo o de diferentes elementos que viajan juntos debido a sus enlaces químicos. En comparación de lo rápido que nos movemos del modelo de Dalton al modelo de Thomson en el tablero y en los libros de texto, reduciendo el modelo de Dalton prácticamente a una caricatura de una esfera sólida sin reparar en la riqueza de su modelo matemático. El proceso histórico para aceptar al átomo, una entidad no visible, como un concepto científico fue largo. De hecho, el asunto completo no sería resuelto sino hasta principios del siglo XX por dos de los científicos más grandes de todos los tiempos, Albert Einstein y Jean Perrin. El modelo de Dalton y su teoría atómica subyacente terminó de ser propuesta de forma firme para 1808 mediante la publicación del primer volumen Nuevos sistemas de filosofía química. La teoría atómica contó con el apoyo de científicos famosos en el siglo XIX como John Jacob Berzelius, pero no todos estaban convencidos. Por ejemplo, Humphrey Davy y Claude Delis-Berthollet argumentaban en torno al hecho de que los átomos no podían ser evidenciados de forma directa. La evidencia del átomo era de naturaleza sumamente indirecta, pero no por ello poco convincente. De hecho, lograba dar una explicación para la estequiometría, y gracias al trabajo posterior del conde Avogadro, al explicar las proporciones de combinación y facilitar los cálculos. La aceptación de la teoría atómica de Dalton creció bajo el eslogan de ser una ficción útil. Se trataba de un modelo sin pretensiones ontológicas, es decir, no pretendía ser la verdad de la materia. Muchos de los científicos que lo usaban no lo asumían como algo verdadero, pero debido a su utilidad en lenguaje cotidiano fue calando poco a poco a través de la formación de nuevas generaciones de químicos, físicos y biólogos, desde 1810 hasta 1910, fecha en la cual los últimos negacionistas del átomo murieron, muchos negándolo hasta la tumba. Ejemplos de negacionistas famosos del átomo fueron Marcellin Berthelot y el célebre William Oswald. Durante la misma década, el propio Albert Einstein publicó el artículo en el que emplea el modelo del átomo para explicar el fenómeno del movimiento browniano, mediante el uso de conceptos como las propiedades coligativas. Pero no les voy a mentir, todo eso implicaba ecuaciones algebraicas un poco más complejas que las que hemos visto hasta este punto. Y por lo tanto no vamos a abarcar la matemática de eso. Sin embargo, las ecuaciones sugerían diseños experimentales y alguien tenía que encargarse de la parte experimental. El encargado de hacer eso fue Jean Perrin, quien realizó medidas en sistemas reales, precisamente empleando las ecuaciones planteadas por Einstein de manera teórica. Básicamente se trataba de un cilindro con una solución que podía ser descrita en términos de las leyes de los gases, la presunción de la existencia de átomos y moléculas, y las suficientes modificaciones algebraicas, un microscopio y un cronómetro. Perrin obtuvo resultados que concordaban con las suposiciones de la existencia de átomos y moléculas. Gracias a este trabajo recibió el premio Nobel en 1926. Resulta bastante conmovedor que, a pesar de que muchos contemporáneos e historiadores de la ciencia le acreditan a Jean Perrin el ser el primero en dar una prueba directa de la existencia de la realidad del átomo, al mismo tiempo haya terminado por ser excluido del libro de texto y de la historiografía estándar del átomo escolarizada. Si usted busca en los libros de texto modernos, usted no va a encontrar referencias a Jean Perrin. De hecho, Jean Perrin también trabajó alrededor del modelo atómico de Thomson, pero esto es algo que discutiremos en su sección respectiva. En cualquier caso, la aceptación del átomo demuestra algo: el mito científico de los momentos de eureka. Desde que Dalton publicara su propuesta hasta que Perrin aportara el aspecto más importante para aceptar su realidad, pasaron más de 100 años de debates, controversias,
descalificaciones y puntos de vista conflictivos sobre la existencia de los átomos y las moléculas. También resalta el hecho de que pueden existir químicos muy prestigiosos, premios Nobel incluso, expertos en el tema, como el propio Oswald, que son negacionistas minoritarios de un modelo de teoría aceptado por el resto de la comunidad. En este caso, lo que valida la teoría no es la apelación a las mayorías o a las minorías, sino el hecho de que el programa de investigación mayoritario se demuestra fructífero y aplicable a aspectos que originalmente no venían incluidos en las propuestas originales. Esto es lo que puede ser denominado como un programa de investigación progresivo, como decía Lakatos. Bien, eso es todo por el momento. En la siguiente lección vamos a ver cómo las hipótesis de Avogadro modificaron y, hasta cierto punto, salvaron a la teoría atómica de Dalton de caer en paradojas matemáticas. Si les gustó el video, no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.